Saludo a todos mis compañeros, al tutor. Hoy vamos a hablar sobre la cultura. Vamos a hablar de todo el proceso que nos llevó investigar sobre toda la temática que nos dejaron en nuestras guías, nuestro tutor. Entonces vamos a dar una definición a la cultura en el ámbito antropológico. La cultura, cierto, no hay un significado exacto, pero podemos decir que son todas las costumbres, hábitos, en donde encierra todo lo que por generación en generación se han venido compartiendo, ¿cierto? Todos nuestros ancestros han venido dándonos a conocer todas sus costumbres, todas sus vivencias y pasándonos de generación en generación, teniendo en cuenta todo el proceso evolutivo y los avances que nos ha obligado en nuestro diario vivir. Entonces podemos decir también que el hombre, ¿cierto?, puede generar cultura, pero no la hacen o no son de necesidad de tipo biológico, ¿cierto? En la cultura, entonces, en el ámbito antropológico nos ayuda a buscar las bases fuertes para una buena investigación, para poder tener esa información y poder llegar a concluir y dar una definición concreta o mirar sus costumbres o mirar cómo se comportan dentro de su cultura, dentro de su entorno, dentro de su diario vivir. Entonces podemos decir que la cultura tiene dos grandes grupos, los cuales se dividen en materialistas, como su nombre lo dice, son todos aquellos objetos que se utilizan, ¿cierto?, para observar, para poder facilitar la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico sea determinado, ¿cierto? La cultura mentalista son serie de reglas o normas dadas por el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Entonces, estos dos grandes grupos los podemos dividir, no los podemos dividir, lo que podemos hacer es que estos dos grandes grupos se interconectan, ¿cierto?, para poder dar y fortalecerse para enseñar a satisfacer las necesidades de una comunidad o de un individuo en una cultura o en una sociedad. Entonces también podemos hablar que la cultura, ¿cierto?, encierra todo individuo dentro de su desarrollo, teniéndolo en cuenta desde su nacimiento, ¿cierto?, su etapa evolutiva hasta que muere. Todo eso es lo que debemos tener en cuenta en la cultura. Se aprenden de sus mayores, igual ellos van creciendo y van dando ese conocimiento que han aprendido a sus menores, a sus descendientes, para así hacer más fácil y ir que no se vaya perdiendo todas estas costumbres, todas estas prácticas y todo esto que hace una cultura que sea importante, ¿cierto? Podemos también dentro de la cultura podemos encontrar grados de diferencias y podemos dividirlos en universales, en especialidades, en alternativas, en cultura real y cultura ideal. Entonces empezamos por universales. Los universales se refieren a todas las normas y formas de conducta que se esperan de todos los miembros de una sociedad. Especialidades son las que recogen los comportamientos restringidos a un subgrupo particular. Alternativas son todas las formas de comportamientos que una sociedad reconoce por válidas. La cultura real son todos los miembros de una sociedad determinada que hacen y piensan a lo largo de toda su vida. La cultura ideal, ¿cierto?, son los modos de comportamiento expresados oralmente por un pueblo, ¿cierto?, los cuales se ven reflejados en el comportamiento real de su conducta, ¿cierto? Entonces también podemos hablar de la gran diferencia que hay entre el proceso de la cultura y de la sociedad. Empezamos hablando de la sociedad. La sociedad son todos los grupos de individuos los cuales comparten y se relacionan o interrelacionan personalmente en su entorno, en su ambiente, para poder compartir y dar a conocer y estar siempre en contacto con todos los miembros de su entorno, compartiendo toda clase de acción o actividad, ¿cierto? Podemos decir también entonces que la sociedad es una realidad porque es completamente tangible. Podemos ver, podemos saber dónde se encuentra por su posición geográfica, podemos saber cuántas personas hay, cuántas personas tiene la comunidad. Dentro de la cultura podemos definir
unos términos los cuales nos dicen enculturación es el aprendizaje que un individuo adquiere de una forma consciente e inconsciente, ¿cierto? El relativismo cultural son los rasgos comunes que hacen la diferencia de una cultura a otra. El etnocentrismo podemos decir que es la manera de cómo se autovaloran en su cultura, siempre buscando estar por encima de las demás y sobresaliendo. Entonces, esto podemos decir que es el proceso de la cultura en el ámbito antropológico. Muchas gracias, ¿cierto? Aquí les dejo las referencias bibliográficas y pues para una pronta ocasión nos estaremos viendo. Muchas gracias, felicidades.